Dígame, ¿en qué lo Dijimos puedo entonces, ayudar? vimos la unidad. Bastante. ¿Cómo, perdón? No sé si alguien me iba a hablar. Oiga, ¿qué turno entra don Alfonso? ¿La otra semana? La otra del Perú. Unidad número uno, entonces, dijimos que eran las operaciones con números enteros y básicamente los números enteros, todo lo que nos representa es de uso diario, ¿cierto? También les comenté que todos los números positivos lo vieran como algo que ustedes tenían, dinero a favor, y lo negativo como todo el dinero que tenemos que pagar, todo lo que debemos los números negativos, ¿ya? Si estuvieron en una línea horizontal los números, denme un segundo, ¿ven lo que estoy compartiendo o no se ve la pantalla? Muy chiquitito, profe. Pero se ve, es el manual. ¿Se ve el manual o se ve otra cosa? Se ve el manual, pero la letra demasiado chica. Ah, es que eso es por el por el celular. No lo. Déjenme ver si lo ¿Qué puedo hoja armar de un la poco más página? grande. O sea, ¿me recuerda la hoja de la página? ¿Número de la página? Espérenme, que el manual que tienen ustedes no está en el mismo orden numérico que el que tengo yo. En el que tengo yo, los números enteros aparecen en la unidad número 5. Me parece que son dos hojas más en su manual. No sé si algún compañero lo quiere buscar y si lo encuentra nos dice en qué página está la unidad número uno y ahí vamos bajando. Entonces, todo lo que ustedes tienen de saldo a favor sería un número positivo y todo lo que En nosotros la página debemos, 2. ¿cierto? Sería un número negativo. ¿Página cuánto, perdón? Página 2 están los números enteros. Lo que está Super, hablando usted muchas ahora. gracias. Página 2. Entonces, para los que preguntaban por la página. Si viéramos estos números en una línea horizontal, el cero es el que se encuentra al medio, ¿cierto? Y hacia la derecha estarían todos los números negativos y ¿Se perdón, conecta? positivos, y hacia la izquierda todos los números negativos. ¿Pero escucháis? Cuando yo sumo o resto dos números de signo positivo, el resultado de esta suma o resta va a ser un número positivo, ¿cierto? Si yo sumo o resto dos números negativos, el resultado de esto va a ser un número negativo. Ahora, si sumo o resto un número negativo con un positivo o un positivo con un negativo, el valor del resultado final lo va a determinar el número que tenga mayor El valor signo. absoluto. Y recuerden que el valor absoluto es solamente el número sin ningún símbolo que lo anteceda. Por ejemplo, menos 400.000, el valor absoluto de menos 400.000 sería 400.000, ¿ya? Entonces, si yo sumo o resto un número negativo con un positivo, quien va a determinar el valor del signo es el número más grande, ¿ya? El de mayor valor absoluto. En la multiplicación y división pasa lo contrario. Si yo multiplico o divido dos números negativos o si multiplico o divido dos números positivos, el resultado de esto va a ser un número positivo, ¿ya? Ahora, si multiplico o divido un número negativo por un positivo o un positivo por un negativo, el resultado de eso va a ser un número negativo, ¿ya? Igualdad de signos en división o multiplicación, resultado un número positivo. Diferentes signos en división o multiplicación, resultado un número negativo. ¿Claros con eso, con los números enteros? Sí, estamos ok. Súper bien, vamos entonces con unidad número 2, tablas de frecuencia, ¿cierto? ¿Y qué era una tabla de frecuencia? Era una forma ordenada de ordenar, valga la redundancia, un conjunto numérico, ¿cierto? La frecuencia, el primer número o el dato o la X, ese número me lo entregaban a mí y era el número que no se modificaba, ¿cierto? Y ahí todo solo tengo que ver cuántas veces se repite el número. La frecuencia absoluta, entonces, es el número de veces que se repite el número en mi conjunto numérico. La frecuencia relativa, recuerden que era esta suma como en zigzag. El primer número de frecuencia relativa lo copio, lo pego y luego lo sumo con el de abajo del que copié, ¿verdad? La frecuencia acumulada
es la división entonces entre el primer número de mi tabla de frecuencia y el total de esta tabla. Y eso lo pongo a frecuencia relativa. Luego la frecuencia relativa acumulada es lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada. Es esta suma como en zigzag, ¿cierto? El primer número lo copio y lo pego, luego sumo el primer número de la última columna con el segundo número de la cuarta columna. Así parece un poco más complejo, enredado, pero vamos a construir una tabla de frecuencia y va a quedar mucho más claro, ¿ya? Y las medidas de tendencia central, entonces, se refiere a alguna forma de interpretar la información y que pueda representar de la mejor manera los valores del conjunto. Acá tenemos la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética se representa con una X y es la suma de todo este conjunto numérico dividido por el total de datos que tengo, por el total de números. O sea, si sumo 1 más 2 más 1 más 2, no, 1 más 1 más 1 más 1, tengo 4 número 1, ¿cierto? Eso me da 4. Y luego ese 4 lo divido en 1. Ese 4 lo divido en 4 porque es el total de números que tengo. 4 dividido en 4 me da como resultado 1, entonces mi media aritmética sería 1, ¿cierto? Acá hay otro ejemplo de la media. La media es como sacar un promedio, como cuando uno sacaba el promedio en el colegio, ¿cierto? Tengo un 7, un 9, un 10 y un 14. Eso me da como resultado 40. Ahora, ese 40 lo divido por el total de números, que son 4, y eso me da como resultado 10. De este conjunto numérico, la media aritmética entonces es 10. La mediana es el número que se encuentra en el centro de un conjunto numérico cuando lo ordeno de menor a mayor. Ordeno todos los números de menor a mayor y el que se encuentra en el centro, esa es mi mediana. Aquí dice el 23, el 8, el 6, el 15 y el 11. Cuando yo los ordeno de menor a mayor, me queda 6, 8, 11, 15, 23. El número que se encuentra en el medio es el 11 y ese número sería la mediana entonces. Cuando hay dos números, porque cuando yo tengo un conjunto numérico que es impar, siempre va a quedar uno al centro, ¿cierto? Van a quedar 3 para la izquierda, 3 para la derecha y uno al medio, de 7. Cuando yo tengo un conjunto numérico que termina con un número par, en vez de tener 7 números en total, tengo 8. Los dos que quedan en el centro, esos dos números los sumo y luego de eso los divido por 2. Como en el ejemplo que tenemos acá. Dice, porque acá tenemos 6 números, entonces sí o sí, 2 van a quedar al medio y va a ser el 20 y el 22. Ese número los voy a sumar, me da como resultado 42 y ese 42 lo divido en 2. El número final que dice acá 21, esa sería la mediana de este conjunto numérico entonces. Y la moda es el número que se repite una mayor cantidad de veces. En este ejemplo sería el 1, ¿cierto? Porque aparece 3 veces. Voy a dejar de compartir. ¿Dudas con eso? Con las tablas, las medidas de tendencia central, las tablas de frecuencia, alguna operatoria en números enteros? Por acá nada. Presente, señorita Miriam, por José Cárdenas. Estamos ok. ¿Ya? Buenas Súper. tardes, Recuerden que vamos, Rafael, buenos buenas, días, o sea, excelente la clase. déjenme su nombrecito en el chat, luego voy a pasar asistencia igual, ¿ya? Recuerden entonces que al final de esta clase, al final de esta unidad, nos vamos a dejar unos 10 minutos para que podamos construir una tabla de frecuencia y ahí no quede ninguna duda. Vamos con el contenido número 3, entonces nos corresponde hoy día cálculo de área y perímetro. Y el objetivo de esta clase va a ser que podamos resolver problemas que involucren el cálculo de área y perímetro. Antes de iniciar la clase tenemos que saber qué es un polígono. Los polígonos son figuras cerradas planas que están delimitadas por líneas, ¿ya? Eso es un segmento rectilíneo, que lo delimita unas líneas, ¿cierto? Los elementos de un polígono son 4. Tenemos los lados, los vértices, los ángulos y las diagonales. Los lados son los segmentos que delimitan a mi figura, perdón, que delimitan a mi polígono, ¿cierto?
Todos los bordes, por así decirlo, de mi figura geométrica, de mi polígono, esos son los lados. Los vértices son las puntas donde se encuentra un lado con el otro. El ángulo es esta región que se encuentra dentro de de cuando se juntan el lado con el vértice. Y las diagonales son líneas que unen cada pareja de vértices no consecutivas, o sea que no están una al lado de la otra. La clasificación de los polígonos se da netamente referente a su cantidad de lados. Si tiene 3 lados es un triángulo, si tiene 4 lados es un cuadrilátero o un cuadrado, si tiene 5 lados un pentágono, 6 lados un hexágono y así sucesivamente. ¿Dudas con los polígonos? No. ¿Sí? ¿No? No. No, profe. Súper. Seguimos entonces. Perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados de una figura geométrica. ¿Y qué es el perímetro? Es el contorno de mi figura geométrica, nada más que eso. Entonces, para calcular el perímetro de cualquier figura geométrica, tengo que sumar todos sus lados. Este rectángulo dice que tiene 10 de base por 5, 10 de ancho por 5 de alto, por 10 de ancho por 5 de alto. Voy a sumar esos 4 números entonces. 10 más 5 más 10 más 5. Eso me da como resultado 30. 30. Entonces, el perímetro de esta figura geométrica, de este triángulo, serían 30. Dígame, no sé quién me iba a hablar o me iba a preguntar algo. ¿Nadie? Siempre tiene que ir este número en el perímetro o en el área acompañado de la unidad de medida. Milímetro, centímetro, metro, kilómetro, decámetro. Pulgada. Sí. En el caso del perímetro, entonces, de este cuadrado, tendríamos que solo sumar 4 más 4 más 4 más 4, ¿cierto? Y eso me va a dar como resultado 16. El perímetro de ese cuadrado, entonces, de 4 centímetros sería de 16 centímetros. En el triángulo exactamente lo mismo. Sumo cada uno de sus lados. 4 más 4 más 4 y eso me da como resultado 12. Entonces, el perímetro de este triángulo equilátero serían 12 metros. Dijimos entonces que el perímetro era todo el contorno de mi figura geométrica, ¿cierto? El área es la medida de la superficie de la figura, todo lo que hay en su región interior. Ese es el área. Y para calcular el área se multiplica la base por la altura o el largo por el ancho. Serían entonces, si este rectángulo me dicen que mide 10 de base y 5 de alto, la multiplicación sería entonces 10 por 5, el resultado de eso es 50 y le pongo el apellido, ¿cierto? Que es centímetros, la unidad de medida, y este 2 por los dos números que estoy multiplicando. Entonces, 10 por 5 sería igual a 50, el área de este rectángulo serían 50 centímetros cuadrados. Como dice acá abajo, el centímetro cuadrado, esto que dice cm2, es una unidad que nos permite medir áreas. También pueden ser metros cuadrados, m2, milímetros cuadrados, m2, o etcétera. Cualquiera sea la unidad de medición que nos pongan en el momento de calcular el área, siempre va a llevar un 2. Siempre el 2 representa el área. El área del cuadrado, entonces, lo mismo. Se calcula a partir de uno de sus lados, ¿cierto? Y lo mismo, la base por la altura y esta es la medición en centímetros cuadrados. Entonces, si mide 4 centímetros, serían 4 por 4. 4 por 4 es igual a 16 centímetros cuadrados, sería el área de este cuadrado. En el caso del triángulo,
Es exactamente lo mismo. Yo multiplico base por altura, pero lo que voy a hacer en el triángulo es dividirlo en dos. ¿Y por qué en dos? Porque un triángulo es la mitad de un rectángulo. Solo por eso el resultado final de la multiplicación de base por altura, yo la voy a dividir por 2 y el número que me dé va a ser el área del triángulo. Como en este ejemplo dice que mide 10 centímetros de base, 5 centímetros de altura. ¿Qué hago entonces? Multiplico el 10 por el 5, eso me da 50, y este 50 lo divido en 2, entonces el área de ese triángulo serían 25 centímetros cuadrados. ¿Dudas? ¿Consultas en el cálculo de área o perímetro? ¿Algo que no haya quedado claro? Vamos bien, vamos bien. Por mi parte no, profe. ¿Todo claro entonces? Sí, profe. Chicos, si expliqué algo muy rápido o algo no quedó claro, hasta el momento que me lo digan, ¿ya? Podemos volver atrás y explicar todo nuevamente, no hay ningún problema, pero no se queden con las dudas. No, ya, vamos a hacer unos ejercicios entonces. ¿Cómo calculaba el perímetro entonces? La suma de los cuatro lados. ¿Cómo? Se suman los cuatro Largo. lados, largo, ancho, alto. ¿Cuál es la operación matemática que tengo que hacer para calcular el perímetro de una figura geométrica, de un polígono? El largo, el ancho y el fondo. Pero, ¿qué operación matemática voy a hacer? Res- Restar, dividir, multiplicar, sumar. Se suman todas las caras. Perfecto. El perímetro entonces es la suma de todos los lados de mi figura geométrica, ¿cierto? En el ejercicio entonces sé, ¿qué números tendría que sumar para saber el perímetro de esta figura geométrica? ¿Dónde figuras? Figuras. Solo para saber el perímetro de la figura C. ¿Qué números voy a sumar? Todas las caras, todos los lados. ¿Cómo disculpen? No alcancé a escuchar. Hay que sumar todos los lados. Perfecto. Entonces voy a sumar el 5, el 7, el 4, el 3 y el 6. Eso me va a dar el perímetro del área. Perdón, el perímetro de la figura geométrica. Ahora en el ejercicio número D, ¿qué números tengo y qué operación matemática voy a realizar para saber el área de ese rectángulo? Lo mismo, sumar 7 más 8 más 7 más 8. El área. Para ver el Recuerden que el área hay perímetro que es la suma de multiplicar todos los lados. ¿Qué operación voy a hacer? la multiplicación. Multiplica Perfecto. ¿Y qué números voy a multiplicar? 8 por 7, se multiplica y da el resultado. Excelente. ¿Y el resultado de eso, cómo lo voy a expresar? Centímetros cuadrados. Perfecto. Súper bien. Voy a dejar de compartir un segundito, ¿ya? 56. Entonces son 56 centímetros cuadrados. Sí. Bien, 56 centímetros cuadrados. Súper bien. Un segundo que quiero que... Ah, esto es. Ya. Zoom. En la C eran 27 centímetros. En Les la voy a C compartir un video. eran Necesito que... 25. Eran 25. ¿Se ve Pero lo que eran estoy 25 compartiendo? centímetros. No, todavía no carga. Ahora sí. Cálculo y ¿Se área y ve? Ya, perímetro. súper. Es excelente.
Lo que vamos a hacer ahora es que les voy a reproducir, esto es muy cortito, es el último repaso de cálculo de área y perímetro. Luego vamos a hacer unos ejercicios y después de eso nos vamos a construir una tabla de frecuencia para que no queden dudas con eso, ¿ya? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escuchó que me sonó la nariz? Sí, se escuchó. Sí, me escucho bien. Ya. No se escucha nada, profe. Profe, no se escucha nada. Entonces, ya denme un segundo. ¿Ahora se escucha o nada tampoco? Ahora sí. O sea, a usted se le escucha, pero el video se escucha súper bajo. ¿Pero ustedes escuchan o no? El No, video no, no se escucha. por mí yo no escucho el video, no se escucha. Se escucha solamente su voz, profe. Vamos a hacer algo. Les voy a mandar el link de esto por el chat. ¿Listo? En la primera parte, lo mismo que estábamos conversando anteriormente de los polígonos, ¿cierto? Definió cada parte del polígono, lo que tiene lados, vértices, ángulos y diagonales. Voy a ir al chat, denme un minuto. En el chat acabo de pegar el link del video que estábamos viendo de la clase, ¿ya? Igual les voy a dejar pegado al tiro el link. Ah, sí, ese es. El de las clases de YouTube. Ya. Entonces, ¿la pantalla se ve ahora lo que estoy compartiendo? Sí, se ve, pero no se Sí, escucha. ya. Sí, se ve. No me importa. Dijimos que un polígono, ¿cierto? Es los elementos. Es una figura geométrica. Polígono, entonces dijimos que era una figura plana cerrada. Acá, ¿cierto? Están todas las partes del polígono que hablamos anteriormente. Los lados, que son los rojitos, ¿cierto? Que es como las líneas, por así decirlo, que delimitan mi polígono. Los vértices, que son estos puntitos verdes, y es la unión de cada línea del lado. El ángulo, que es la región interna, este como arco que hay entre la unión, el vértice de mis lados. Y los diagonales, que son los segmentos que unen cada pareja, pero que no están al lado uno del otro. Por ejemplo, uno está arriba, el otro abajo, después va a seguir uniendo de derecha a izquierda, ¿cierto? Esas líneas naranjas que se van trazando son los diagonales. Y recuerden que dijimos que se clasificaban según el número de lados que tuviera la figura geométrica, ¿cierto? 10 lados se va a llamar decágono, 9 lados eneágono. Y el perímetro es la suma entonces de todos los lados del contorno de mi figura geométrica, ¿cierto? Yo solo voy a sumar todos los lados
Y ese número que va aquí, el resultado, ese es el número de mi perímetro. Ese es el perímetro de mi figura geométrica. En el triángulo es lo mismo, es la suma de todos los lados con todas las figuras geométricas. Y el área es la medida de la superficie de una figura, ¿ya? O sea, todo lo que hay dentro de mi figura geométrica. Y es la multiplicación de la base por la altura. En ese rectángulo entonces voy a multiplicar 10 por 5, eso me va a dar como resultado 50 y recuerden que aquí se pone el numerito 2 arriba, de centímetro cuadrado. La única excepción para el cálculo de área es para el triángulo. ¿Y qué voy a hacer en el triángulo? ¿Se acuerdan? Luego de multiplicar la base por la altura, ¿qué voy a hacer con ese número? Se divide en 2. Se divide Perfecto, por el número. excelente. ¿Y por qué se divide en 2? Porque es la mitad de un rectángulo, ¿cierto? Solo por eso. Entonces, 10 por 15, 10 por 5, eso me va a dar como resultado 25. Ese 25 lo voy a dividir en 2 y el resultado. Entonces, 10 por 5 es 50, 50 dividido en 2 me da como resultado 25. El área de este triángulo entonces son 25 centímetros cuadrados. Voy a dejar de compartirla. ¿Dudas, consultas con respecto a los polígonos, al cálculo de área y perímetro, antes que nos vayamos de lleno a realizar una tabla de frecuencia? ¿Sí, no? Estamos claritos, estamos claritos, estamos claritos. Déjenme, voy a abrir entonces un Excel. Y vamos a construir entre todos una tabla de frecuencias. Vamos a poner solo 4 datos, ¿ya? Déjenme abrir el Excel. La primera entonces, la primera columna de mi tabla de frecuencias puede ser X o un dato, ¿ya? Este es el número que no cambia su valor. Y este número yo lo ordeno de menor a mayor. Luego la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite ese número en el conjunto numérico. La frecuencia absoluta acumulada, recuerden que es esta suma como en zigzag que estábamos hablando. Luego la frecuencia relativa es la división entre el primer número de mi frecuencia absoluta y el total de la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa acumulada es la suma entonces igual que la frecuencia absoluta acumulada como en zigzag. Aquí van a estar mis datos. Estos números entonces, los que yo acabo de poner, son los números que los primeros que me van a entregar para comenzar a armar mi tabla de frecuencias. Yo dije que este No hay número no imagen. se modificaba, solo... No tenemos ¿Cómo, imagen, perdón? profesora. No No hay tenemos imagen, imagen. profe. ¿Cómo? No hay tenemos imagen. ¿No ven nada de lo que estoy compartiendo? Nada. Espérenme, denme un segundo. Pensé que estaban viendo lo que estaba haciendo porque no había dejado de compartir, pero ahora se ve Ahora sí. o tampoco se ve nada todavía.
Sí se ve, ahora sí, profe. profe. Ahora sí. profe, ahora sí se ve. Ahora sí, ya. Ya, entonces, todo de nuevo, para que lo están viendo. El dato, este número, es el que yo ordeno de menor a mayor y este no cambia, ¿ya? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repiten estos numeritos, o los numeritos que me entregaran para hacer la tabla de frecuencia, ¿ya? La frecuencia absoluta acumulada es esta suma como en zigzag que estábamos hablando, cuando el primer número lo copio y lo pego y el otro voy sumando en zigzag. La frecuencia relativa es la división, ¿cierto?, entre el primer número de la frecuencia absoluta por el total de esta muestra. Y la frecuencia relativa acumulada, lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, es esta suma como en zigzag, ¿ya? Tengo estos datos entonces, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 3, 4, 5, 4, 2. El Es, 5. vamos a imaginarnos que es, ¿cuántas veces pide un niño en una sala de clases ir al baño? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el numerito más chico de este conjunto numérico? El El 2. 2. El 2, profesora. ¿Cuál? 2. El 2, perfecto. ¿Cuál viene después? 3. 3. El 3. Luego, 4. 4, ¿ya? 5. Y luego, 6. 7. ¿ya? 8, Me dije, voy a sacar esto de aquí. 8. Ya, el Hasta el 8, 8. ¿ya? Está el 8. Sí. ¿Seguro que después del 6 viene el 8? ¿No hay un 7? No, no está el El 7. 8, el 7, profesora. 7, Primero el 7 y 8. Ya, ahí. ¿No me falta ningún número? El 8 no está en la. El Ahora 8 está en la tabla, profe. está hasta el 7, ¿no? Ahí. Sí, Entonces, tienes razón. ahora ordené estos números que están en rojo, los voy a poner en rojo. Ordené esos números que están en rojo para El lo 8 ordené de menor a mayor, ¿cierto? Ahora voy a comenzar a armar mi tabla de frecuencia. el 8 hay que ¿Cuántas borrarlo. veces se repite? ¿Cómo? El 8 hay que borrarlo. No está. ¿No hay 8? Ya. No, no hay Como 8. me habían dicho 8, yo hice caso a lo que ustedes me dijeron nomás. Ajá. ¿Cuántas veces se repite el número 2? Una sola, profe. Una vez. Una vez. ¿Cuántas veces se repite el número 3? 3 veces. Una. 3 veces, profe. ¿Cuántas? 3 3. veces, 3. 3. El número 4, ¿cuántas veces se repite? 3, 3. El número 5, 2. 1, 2. 2, 2 veces, Y profe. el número 6, 1. el número 7. 1. 1. Ya. No, Entonces, hija. ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, lo que puedo decir, a mí me dijeron, queremos saber cuántas veces los niños piden permiso. Entonces, un niño pide permiso 2 veces. 3 niños piden permiso 3 veces. 3 niños piden permiso 4 veces también. 2 niños 5 veces. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Sumar todos estos números. ¿Cuánto me da como resultado este número de la frecuencia absoluta? 7, 8, 9, 10. 11. 13. 11. 13. Entonces, creo que nos falta un número porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Alguno de estos no? A ver, el 2, está repetido 3 veces, no 2 veces. el 5 3 veces. Listo, ese era el número. 5, 3. Entonces aquí sería 12, ¿cierto? Yo Ahora, no le ¿cómo voy a respondo porque no construir? ¿Cómo? yo no lo respondo porque no veo nada los números, profe. Están muy 11. chicos. Demasiado chico. A ver, Somos déjenme ver todos si puedo piti. agrandar esto. Somos todos piti. Ahí, Por ahí mejora, pero bien poco. déjenme agrandemos un poquito más, si se puede hacer un poquito más. Botella de champaña. Y recuerda, profe, que no somos alumnos de primeros básicos.
Ahí, Dos. Por ahí mejora algo más, profe. Sí, profe, ¿se pero ve que mejor? Ya. lo están viendo en un teléfono, igual se complica la vista. Sí, pues se va a estar más chiquitito. Claro, Pero el WhatsApp. tratemos de hacer algo. Ya estos números ya los voy a borrar porque estos números ya los, no me importan nada, ya los tenemos ahí en nuestra tabla, ¿cierto? Voy a ver si puedo agrandar un poco más esto para que quede un poco más grande. Ahí, ¿cómo queda? Ahí sí. Y ahí mejor, profe. Ahí mejor. ¿Mejor? Súper. Todavía puedo un Está muy- poquito más, creo. Ya, ahí creo que ya nada más. Ya, ahí. ¿Mejor? Por ahí estamos, si los veímos, profe. Ya, súper. Ya, entonces, este dato, el dato, viste, me lo entregan fijo. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato, ¿cierto? El 1 se repite 2 veces, el 3 se repite 3 veces, el 4 se repite 3 veces, el 5 se repite 3 veces, el 6 una vez y el 7 una vez, ¿ya? El total de esto me da 12. Ahora, ¿cómo voy a calcular la frecuencia absoluta acumulada? Se divide ¿Qué operación? se divide el 12 con el 1. Dividir, Dividir 1, esa división es en la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta acumulada es mucho más fácil que eso. Se suman. ¿Qué hago? Eso. ¿Qué hago con el Se, primer ma- número? se mantiene. Se Se mantiene. mantiene el 1. Lo copio y lo pego. Súper. Ahora, Se suma el 1 1 con más el 3, 3. el 1 con el 3, súper. ¿Eso cuánto me da? 4. 4. 4 Perfecto. y ¿Ahora qué 3, hago? 7. 4, 3, 7. 7 y 3, Perfecto. 10. 10, 1, 11. 11 más ¿Ya? 1, 12. Ahí está. 12. Y cuando este último número cuadra con esta suma, eso quiere decir que vamos bien. Porque este número 12, que es la suma de la frecuencia absoluta, cuadra con el último número de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces voy súper bien, ¿ya? Ahora en la frecuencia relativa, Se divide. Ahí está, esa es la división. ¿qué divido? Dividido, el 1 dividido a 2. ¿Y eso cuánto es? Déjenme sacar. Pueden usar la calculadora, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Cuánto me da 1 dividido en 12? Me sale error. 12. 12 es igual 0,083. Súper bien, 0.08. Los primeros dos decimales nomás los ponemos después de la coma. Luego, ¿qué 0,08. divido? Dividido. Ahora ¿Cuánto? se divide Es, el 8 con el 0,08 dividido 12. El 0,08. ¿Sí? Ya, súper bien la explicación de la división, pero estoy dividiendo estos números, los de la frecuencia absoluta, a los de la frecuencia absoluta, para ponerlos acá. Entonces ya divide el 1, eso me da esto. Ahora, ¿qué número viene hasta abajo del 1? En la frecuencia El 3. absoluta. El 3. El 3 Entonces, ese número, ¿por cuánto lo voy a dividir? por 12. ¿Y cuánto me da eso? No sé. Eso, 0.25. Ahora, ¿qué número voy a dividir? ya, ¿cuánto le da? 0.25. 0,25. 0.25 y dividido a Eso, 3. bien, lo mismo. Sí, el mismo número, perfecto. Ahora, Por 3, ya, 0,25. recuerden que en la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que repite el número. La frecuencia relativa es la división del primer número de la frecuencia absoluta por el total. Luego el segundo número por el total, el tercero por el total y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, ¿qué número voy a dividir y qué resultado voy a poner? Punto. El 11 se divide por 1. Estos numeritos, los de la frecuencia absoluta, no los de la frecuencia absoluta acumulada. No sé qué me está Igual que el hablando, pero se primer, están pues, se divide confundiendo en por eso. 12 y Perdón, el 1 dividido por 12. 0.08. Ajá, que hablan todos juntos. Ya.
No sé quién es el compañero que está diciendo que es el Cada, 11, pero cada uno juega la chunte, profe. Ya, Ya. se divide, profe, o sea, se divide el 1 con el 12, es la misma operación que se hizo al principio, sería Perfecto, 0.08. 0.08. Listo, bien. Ya. Entonces, aclaración. La frecuencia absoluta, la cantidad de veces que repite el dato, ¿cierto? Frecuencia absoluta acumulada. Yo copio y pego el primer número y luego el primer número de la tercera columna lo sumo con el de la segunda columna. Luego el de la segunda columna, tercera columna lo sumo con el de la segunda columna. En la frecuencia relativa es la división entre el primer número de la frecuencia absoluta y el total de este, ¿ya? La frecuencia relativa acumulada, ¿cómo va a quedar ahora? En la suma, ¿Ya? Pero el primer número, ¿qué hago? tiene que copiar el 0,8. Ya, perfecto, 0.08. Lo copio y lo pego, al igual que en la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Sí, Copio y pego. Luego, ¿qué operación matemática voy a hacer? tiene que sumar el 0,25 con el 0,08. Perfecto, súper bien. Entonces es 0.25 más 0.08. Eso me da 0.33. 33. Ahora, ¿qué hago con Ahora, ese número? 0,33 por 0,25. ¿Por 0 o más 0? Perdón, más 0,25. Ya, bien. Entonces es 0.33 más 58. 0.25. Se me da 0.58. ¿Qué hago ahora? Sumar el 0,58 con 0,25. Super 0.83. Ahora, ay, me equivoqué. Se equivocó. Al revés. Ahí sí. 0,83 por 0. Más 0,08. 0.91. 0. Eso, bien. ¿Y ahora? El 0,91 por 0.99. más 0,08. Ya. Si yo sumo todo esto, a mí me debería dar 1, ¿cierto? Vamos Déjenme con hacer la la suma. suma antes, espera. 0.08 me va a dar 0.99. ¿Por qué no me da 1? Porque si se Porque dieron viene- cuenta, en la mayoría de estos 0.08 me quedaban como 33, ¿cierto? Sí, Sí, quedaba 0,08,333333. Esos 3333 hacen lo que falta para llegar a este 1. Si me da acá 0,99 y no 1, que es el total, está perfecto porque esto es un número decimal. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la semana la tabla que hicimos aquí nos daba 1? sí. Ahora nos da 1 porque hay muchos números decimales. Hay 3 números con decimales que dan como un decimal periódico, que es el 3333. Por eso acá no me da 1. Porque este número no está completo. Si yo aquí pusiera 0.9, aquí me va a dar 1, ¿ya? ¿Claros con eso? ¿Queda alguna duda? Al compañero que estaba un poco confundido entre cómo sacar la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa. Quede clarito. Ahí está, claro. ¿Todos claros? Ya, Sí, súper bien. profe. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿ya? Me voy a tomar unos minutos para pasar la lista. Sí. Aquí está. Ahí te me van diciendo presente, ¿ya? Jesús Adín. Jesús Adín. Miguel Aravena. Presente, señorita. Gracias. Porfirio Araya. Presente, señorita. Gracias. Tomás Calizaya. Presente, señorita. Gracias.
Jocelyn Chacón. Gracias. Luis Cortés. Luis Cortés. Presente. Ya, muchas gracias. Juan Guerrero. Juan Guerrero. No está, ¿cierto? Ya. Ricardo Hidalgo. Aquí, profe, presente, presente. Gracias. Tomás Higuera. Presente, señorita. Gracias. Rafael Buenupil. Presente, profe, presente. Gracias. María Leiva. María Leiva no está. Daniel Yancapán. Presente María Leiva, disculpe. No se preocupe, la cambio el tiro. Presente, Daniel Daniel, profe. Yancapán. Daniel, sí. Presente. Ya, Presente, muchas presente. gracias. Marco Morales. Marco Morales no está. Alejandro Núñez. Presente. Gracias. Daniel Olivares. Presente. Gracias. Venancio Painevilo, perdón. Presente, señorita. Muchas gracias. Raúl Santibáñez. Presente, señorita. Muchas gracias. Rubén Torres. Presente, señorita. Muchas gracias. Y Ana Uribe. No, Ana no. Entonces es Ana Uribe. Ana Uribe. Alejandro Núñez. Presente. No. Sí, Marco Morales, perdón. Ana Uribe, Marco Morales. En el chat no hay ningún nombre, ¿cierto? Déjenme revisar el chat para ver si Rubén Torres, Juan, Ricardo, José Alejandro, Daniel Olivares, Jocelyn, Ignacio Carizaya. Ya. Señorita, aló. Dígame. Señorita, Juan Guerrero trata de comunicarse, dice que no puede. Él está escuchándole, se le fue la pantalla, dice. Ah, pero es que yo dejé de compartir. Ah, Señorita, ya. acá José Después, Cárdenas aparece en pantalla, yo mencioné hace rato. Juan Guerrero. Ah, ya, muchas gracias, el compañero Juan Guerrero lo que estaba ausente. Y José Cárdenas me dijo, ¿cierto? Sí, señorita. José Cárdenas. Ya, entonces Juan Guerrero Cárdenas quedó José. presente, ¿cierto? Sí, está listo. Ya, por si me llama. Listo, gracias. Chau. Sí, don José no lo había nombrado, pero ya sí, lo acabo de dejar presente. Muchas gracias por hablarme. Gracias, señorita. Entonces, si Voy ustedes, en viaje a mi trabajo, así que igual la voy escuchando. sí, ya está presente, no se preocupe. Gracias, Entonces, señorita. para confirmar, Alexander Adil no está. No se ha comunicado con ninguno de ustedes, ¿cierto? No está. El otro que tampoco está, Alexander Adil. Marco Morales. Alexandra, Alexander, listo. Lo cambio el tiro, presente, listo. Muchas gracias. Me falta Marco Morales. No está. Y el último sería Ana Uribe. Entonces es Marco Morales y Ana Uribe para buscarlos en el chat. Marco Morales. Esa es la que llama como a las 2 de la noche. Sí. No está Marco Morales ni Ana Uribe. Nos quedan unos poquitos minutos aún para desarrollar alguna duda si es que hubiese quedado con respecto a la clase de hoy o las clases pasadas. Repasamos la tabla de frecuencia. Vimos las medidas de tendencia central. Así que alguna duda que haya quedado con respecto a eso.
¿O estamos todos claros? Estamos todos claritos. Perfecto, porque la siguiente semana nos toca raíces cuadradas, si no me equivoco. Entonces ahí va a ser, ya se pone un poquito más complicado el asunto, pero Estamos claritos para igual lo sacar un vamos a hacer así. cero, profe. ¿Ah? ¿Un cero? No, yo les tengo fe, les tengo fe. Les va a ir bien, sí. Igual es nuevo para todos, entonces ahí con paciencia nomás con ustedes mismos nos va a ir bien a todos. Qué bueno. Vamos a buscar un método que sea lo más fácil posible para que pueda quedar claro. Con video, Lo, explicaciones, no sé, podemos lo hacer único malo ejercicios que, igual. lo único malo que en la clase, profe, hablan todos. Y a veces se enreda mal la clase que escuchar o entender algo. Entonces lo que voy a hacer la otra semana es silenciar todos los micrófonos, ¿ya? Voy a dar la explicación primero y después los voy a dejar que ustedes puedan hacer preguntas. Si hay dudas, consultas con respecto a lo que haya hablado, nos devolvemos, no hay ningún problema, ¿les parece? Para que no nos confundamos, porque a mí también me pasa lo mismo, siento que me están hablando Muy buena y no, no medida. es nada, entonces se quedan con el micrófono abierto, eso Que es. de repente alguno contesta por contestar, no con base. Sí, o dejan, o me pasa igual, que queda el micrófono abierto, no se dan cuenta y su micrófono queda abierto y se ponen a conversar y distraen a sus compañeros y me distraen a mí porque pienso que me quieren preguntar algo, pero no. Antes que lo olvide, voy a detener la Gracias, profe. grabación. ¿Cómo, perdón? Gracias, profe. No,